Proverbios 16 y vamos a leer el versículo 16. Cuando lo tenga, por favor, confírmeme con un amén. Póngase en pie también cuando lo tenga, pero un fuerte amén cuando lo consiga. Proverbios 16. Eso. Proverbios 16 dice la palabra de Dios allí. En el versículo 16 vamos a leer hasta el versículo 19. Vamos a leer todos juntos, queridos hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hemos estado trazando una doctrina acerca del pecado que denominamos como amartiología. La amartiología es la doctrina que habla todo lo concerniente al pecado. El pecado, hermanos, es una realidad que la palabra de Dios presenta. El pecado es una realidad que nosotros podemos comprobar con nuestra vida. El pecado es algo que nosotros podemos darnos cuenta que está morando dentro de nosotros. La doctrina del pecado traza, por así decirlo, las formas en las cuales el hombre cede ante el pecado, las formas en las cuales el hombre es tentado y cae en el pecado, las formas en las cuales el hombre destruye su vida por causa del pecado. Entendemos entonces que el pecado va de la mano junto con la salvación. ¿Por qué? Porque la única solución o el único remedio para que una persona pueda escapar del pecado se llama la salvación. Se llama Cristo, se llama la redención, la justificación del alma. Cuando una persona experimenta la salvación de su alma, tiene potestad de dejar el pecado. Tiene potestad de apartarse de lo malo, tiene potestad de alejarse de lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza implantada dentro de él. Cuando más estudiamos acerca del pecado, la salvación tendrá un valor mucho más alto para nosotros. Cuando menos sabemos acerca del pecado, ignoramos acerca del pecado, la salvación tendrá un menor valor. ¿Qué tanto valor tiene para usted la salvación? Es qué tanto sabe usted del pecado. Entonces hemos visto acerca del origen del pecado, hemos visto acerca de la realidad del pecado, hemos visto acerca del concepto, la naturaleza del pecado, y hemos visto en varias clases anteriores que el pecado es cerrar al blanco. ¿El pecado es qué? Muy bien. Segundo, el pecado es transgresión. ¿El pecado es qué? Tercero, el pecado es distorsión de lo que es recto. ¿El pecado es distorsión de qué? Muy bien. Cuarto, el pecado es rebelión contra Dios. ¿Rebelión contra quién? Muy bien. El pecado es una deuda. ¿El pecado es una? El pecado también es desobediencia. ¿El pecado es? Pero como podemos ver en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que es el texto que nos vamos a aprender el día de hoy, si quiere apúntelo en sus notas que usted ha venido tomando todas estas clases, el pecado es una desviación. ¿El pecado es una qué? Desviación ante los requerimientos de Dios. El pecado es una desviación ante los requerimientos ¿de quién? De Dios. Volvamos a leer Proverbios 16, 18. Dice allí la palabra de Dios, versículo 16, 18, dice allí: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y yo quiero que usted fije esta mañana su atención en esa palabra que dice antes de la caída. ¿Antes de la qué? Caída. Entonces, el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios, pero este versículo nos traza el pecado como una, ¿sí está atento esta mañana acá, hermano? Atento, como una caída, dice allí la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro y le vamos a pedir a Dios que en esta mañana Él pueda hablarnos. Señor, te damos gracias por este momento que permites que estemos aquí en tu casa, Señor.
Gracias te damos, Señor, por cada hermano que ha venido a escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú permitas que vengamos hoy a adorarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Pero pedimos, Señor, en este momento que tu palabra nos ayude, Señor. Que tu palabra nos santifique, que tu palabra, Señor, permita que te podamos conocer más para así mismo amarte más, Señor. Quita de nosotros, Señor, la religiosidad, quita de nosotros la apatía, la dureza de nuestro corazón para no estar atentos a tu palabra, Señor. Y que tú puedas ayudarnos en esta mañana, que puedas guiarnos, hablarnos y que, Señor, tú puedas hacer algo en nosotros. Permite que cada uno de mis hermanos pueda recibir una bendición, Señor, diferente conforme a lo que ellos necesitan. Y te pido, Señor, que utilices a este siervo inútil, Señor. Gracias te damos por este momento en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, y vamos a volver a leer Proverbios 16, 18. Vamos a decir la cita, vamos a decir el versículo y después de eso vamos a volver a decir la cita. ¿Listo? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Nuevamente. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Nuevamente, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. De memoria lo va a decir esta fila a la cuenta de 3. Esta fila 1, 2, 3. Proverbios. Muy bien, un aplauso para esa fila. Un solo aplauso, un aplauso. Esta fila, la cuenta de 3, 1, 2, 3, Proverbios. Muy bien, un aplauso para esa fila, un solo aplauso. Esta fila, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muy bien, un aplauso para esa fila. Y la última fila, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Antes de... Muy bien, un aplauso para esa fila. Listo, entonces dice allí la palabra de Dios en Proverbios 16, 18, lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a ver en este punto que el pecado es una desviación ante los requerimientos ¿de quién? De Dios. Pero este texto nos traza el pecado como una caída. ¿Qué significa una desviación ante los requerimientos de Dios? Significa precisamente esto, una caída. ¿Significa qué? Una caída. Cada ofensa que nosotros hacemos hacia Dios, cada pecado que nosotros cometemos en contra de Dios, la Biblia lo define o la Biblia lo traza como una caída. Debemos entender, queridos hermanos, que cuando una persona peca, lamentablemente esta persona está cayendo. ¿Está qué? Cayendo. Fue por ejemplo lo que pasó allí en Isaías 14, 11, cuando habla acerca de Satanás. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 11. Confírmeme con un amén cuando lo tenga. Solo uno. Dice allí la Biblia en el versículo 11: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Fíjese el versículo 12. ¿Cómo caíste? ¿Cómo qué? Caíste del cielo.
oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú, fíjese, derribado. El pecado es una caída. Sí, el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios, pero el pecado es una caída, como dice allí, cuando Satanás pecó era hermoso, era perfecto, estaba cuidando la santidad de Dios, era un querubín, como él no había ninguno, pero lamentablemente en él nació el orgullo. Y él pensó, y dice allí la palabra de Dios, que él decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Recuerda qué dice Proverbios 16, 18? ¿Antes de qué? ¿Es la qué? ¿Y antes de la caída es qué? ¿Qué le pasó a Satanás al principio? Le pasó exactamente lo que dice Proverbios 16, 18, exactamente lo que estamos estudiando. El pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios, pero en este caso el pecado significa desviación, significa una caída. Satanás cayó por su orgullo. Satanás fue derribado, dice la palabra de Dios en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sabe, querido hermano? El pecado siempre es una caída que hiere. El pecado siempre es una caída que hiere. El pecado siempre va a dejar marcas. El pecado siempre va a traer consecuencias fatales y malas a su vida. El pecado siempre va a dañar la vida de una persona. El pecado siempre va a dañar las familias, siempre va a dañar la juventud, siempre va a dañar a la niñez, siempre va a dañar. ¿Por qué? Porque el pecado ¿es una qué? Caída, desviación, una caída. Mire, una caída no es un suceso del cual se espera un mejor estado al final. Se lo repito, una caída no es un suceso del cual se espera un mejor estado al final. Es como si usted fuera por la calle caminando y hay una cáscara de banana. Usted no la ve por X o Y motivo, se resbala y se cae. ¿Qué pasa? ¿Va a estar mejor o va a estar peor de lo que estaba antes? De pronto se pegue en la columna, le va a doler, de pronto se fracture el brazo, le va a doler, de pronto se pegue en la cara, quizás se la arregle, en algunos casos no, le queda un poco más fea de lo que es, pero es una caída, no es un suceso del cual se espera un mejor estado al final, y usted debe tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer consecuencias a su vida, y las consecuencias que el pecado va a traer a su vida no van a ser buenas. Muchas veces nosotros creemos que podemos burlar a Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Usted puede decir, no hermano, pero mi trabajo, aunque no me permite congregarme, es un buen trabajo donde yo gano bien y yo voy a traer los diezmos. El pecado es una caída, ¿sí? El pecado al final y al cabo no le va a traer mejores consecuencias de las cuales usted tiene en el momento antes de hacerlo. Una caída no es un suceso de la cual se espera un mejor estado al final. Usted puede decir, no hermano, yo quiero anticipar las cosas y yo quiero ennoviarme con esta joven. Pero eso es pecado, está quebrantando los principios de la Biblia. Eso no le va a traer un mejor estado al final del cual usted estaba al principio. Por eso podemos decir que el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios, y esto significa que el pecado es una caída, es una caída. Téngalo en cuenta, hermano, el pecado es una caída. ¿Qué había pasado en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19? Vamos a leer allí. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. El hombre había caído. Eva había sido tentada. Eva había dado de comer del fruto prohibido a su marido, el cual también comió con ella. Dice la Biblia que los dos descubrieron que estaban desnudos, se escondieron de la presencia de Dios, pero fíjese en el versículo 14, la sentencia que Dios profiere sobre ellos. Recuerde, una caída nunca va a hacer que una persona esté mejor que antes de lo que estaba. Dice allí el versículo 14, y Jehová, Dios dijo a la serpiente, está el juicio contra la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Sí ve que profirió un juicio sobre ella? ¿Después de qué?
del pecado. No dejó buenas consecuencias en la vida de ella. Y dice allí: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Fíjese la sentencia sobre la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿trajo consecuencias el pecado? Claro que sí. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Fíjese la sentencia que ellos recibieron por causa de su pecado. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿hubo una sentencia sobre el pecado? Claro. ¿Quedaron marcas del pecado de Adán y Eva? Claro, hasta el día de hoy. Romanos 5:12 lo enseña, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese, querido hermano, que el pecado, al ser una caída, siempre va a dejar marcas. Al final no va a ser lo mejor que se hubiera esperado para la persona que decide hacerlo y que decide desviarse ante los requerimientos ¿de quién? De Dios. Vemos que el pecado trae terribles consecuencias, precisamente porque el pecado es una desviación y esto significa una caída. ¿Cuáles eran los requerimientos de Dios allí en Génesis 2:16? Dice allí: ¿cuáles eran los requerimientos de Dios? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres ciertamente. Ahí estaba el requerimiento de Dios para Adán y Eva. Saben, nosotros también tenemos requerimientos de Dios. Incumplirlos sería desviación. Incumplirlos sería caída, lo que Dios no quiere. Dios no quería para el hombre que él cayera, pero habían requerimientos que Dios le exigía al hombre. Hay requerimientos que Dios exige al hombre en este momento también, y que nosotros, cuando decidimos transgredirlos o desobedecerlos, caemos en el pecado, porque el pecado es una desviación y una caída. Versículo 24 de Génesis: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su mujer, dice allí, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién había dicho esto? ¿Quién había dicho esto? Dios mismo dijo. Versículo 23, dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, porque el varón fue tomado. El versículo 24 es palabra de Dios. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Debían estar juntos. Era lo que Dios había dicho. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3, versículo 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo ¿a quién? ¿Dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba Adán? No estaba allí en la escena, estaba solamente la mujer. Por eso Satanás tienta a la mujer con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué había pasado con Adán? Lamentablemente había dejado a su mujer, había desviado su fe ante los requerimientos ¿de quién? De Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le había dicho Dios, y él se había ido dejando a su mujer. Por eso Satanás la tentó, sabiendo que era el arma más fuerte que podía utilizar en contra de Adán. Por eso Adán pecó, por eso Adán cayó en el pecado. El pecado, entonces, hermanos, es una caída que muchas veces el cristiano debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un peligro en el pecado, hermanos. El pecado, vuelvo y lo recalco,
no va a dejar cosas buenas en nuestra vida. Dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tenga, confírmeme con un fuerte amén. Con un fuerte amén para que no se duerma. Un poco más fuerte porque ya están dormidos. 1 Corintios 10, 12. Mire lo que dice allí. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire o esté atento, vigile, que no, otra vez la palabra caer. ¿Sí ve que el pecado es una? Y versículos anteriores explica ese texto, dice el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero dice allí el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Fíjese que todo lo que la Biblia habla y dice es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y dice allí, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, quienes, el pueblo de Israel, codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve a repetirlo. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Israel definitivamente en aquel entonces estaba bajo el gobierno de Dios, estaba bajo el respaldo absoluto de Dios, pero se confiaron, hermanos. Se descuidaron, por lo cual cayeron. Se descuidaron, por lo cual llegaron consecuencias trágicas a sus vidas. Mire, el hecho de que usted esté en una iglesia bautista sentado, fundamental, que predica la Biblia, no significa que usted está seguro. No significa que usted puede relajarse, descuidar su vida espiritual, porque eso le conllevará ¿a una qué? Caída. Si no, mírelo, hermano, hay decisiones de nuestra vida que han traído consecuencias. ¿Cuántos han tomado decisiones alguna vez que han traído consecuencias malas a su vida? Alcen su mano. Todos. Pero hay decisiones que han traído consecuencias malas a nuestra vida, de las cuales nos arrepentimos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no pensé antes? ¿Pero por qué no tomé la decisión contraria? ¿Por qué no hice lo diferente? ¿Por qué no oí la voz de los que me instruían? ¿Por qué no incliné mi oído a ellos? Hay decisiones, hermanos, de nuestras vidas que nosotros sumamente nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque fueron caídas que hasta el día de hoy nos han traído consecuencias. Y usted es testigo de eso. No puede engañarse. Usted sabe que ha tomado malas decisiones en su vida que le han traído malas consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios y el pecado es una caída. ¿Sabe? El mundo y Satanás, dice la palabra de Dios, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El mundo hoy nos muestra el pecado como algo que no tiene consecuencias. Si no, usted lo puede mirar en la televisión. Fornican, adulteran, se emborrachan, se prostituyen, drogas, alcohol, sexo, palabras malas, deshonestidad, rebeldía. Usted lo puede ver en la televisión. Usted jamás ve las consecuencias que le llegan a los actores que interpretan a esos personajes en la novela. No las ve. Pero el pecado, como lo hemos visto, tiene que ser castigado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y no solo habla de una muerte espiritual, no solo habla de una muerte física, sino habla que cuando usted peca, también está matando su gozo. Cuando usted peca, también está matando su paz. Cuando usted peca, está matando su familia. Cuando usted peca, está matando su integridad. Cuando usted peca, está matando sus finanzas.
El pecado trae destrucción. La paga del pecado es muerte. El mundo nos quiere mostrar el pecado como algo que no tiene consecuencias al fin y al cabo. Pero el pecado trae consecuencias porque el pecado es una caída. El pecado es una caída. Necesito un hermano que esté bien vestido, que pase acá al frente, que tenga corbata, traje. Un hermano, por favor, rápido. Mientras eso vamos a buscar Proverbios 16:16. Un hermano que pase al frente, que no se vaya a agüitar si lo maltrato. Ahí, hermano, Proverbios 16:16. Dice allí la Biblia, hermanos, vamos a leer Proverbios 16:16. Otro fuerte amén cuando lo tenga, hermanos, que es que veo la cara de algunos y me preocupa. Proverbios 16:16 dice allí: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El versículo que nos aprendimos es el versículo 18. Antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez ¿de qué? De espíritu. Hagámonos la siguiente pregunta, que es el segundo punto que quiero trazar el día de hoy. El primero es: ¿qué significa una desviación ante los requerimientos de Dios? Y es una caída, ¿listo? Ese es el primer punto, lo que vimos anteriormente. Pero segundo punto: ¿por qué causa alguien se desvía y cae? ¿Por qué causa, hermano? Algunos de los que están aquí, el otro año ya no van a estar aquí. ¿Por qué causa? Algunos de los que están acá sentados van a caer en inmoralidad, van a caer en drogas, van a caer en un montón de cosas. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Recuerde, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué causa? Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sabe, hermano? Haga de cuenta que yo le voy a decir: hermano, le voy a regalar el oro que usted quiera. El oro, imagínese el oro que usted quiera, pero que usted pueda llevarlo. La palabra de Dios dice que vale más que la sabiduría que ese oro. Incluso en el texto original no dice que oro preciado, dice que todo el oro, que el oro dice, más preciado que el oro que usted se puede imaginar, es la sabiduría. Una persona que tiene sabiduría es mucho mejor, mucho más inteligente, mucho más cuidada por Dios que una persona que tiene mucho dinero. Adquirir sabiduría e inteligencia es el equivalente a lo siguiente. Póngale atención: Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. Dice allí la palabra de Dios. Leámoslo todos juntos. Sí no, necesito que lo leamos todos juntos. Dice allí, Salmo 119, versículo 66. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos Cuando una persona es enseñada en sabiduría, en conocimiento, es porque está creyendo que. ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Dice allí: enséñame buen sentido y sabiduría. El versículo 16 de Proverbios dice: mejor es adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Una persona adquiere sabiduría y adquiere inteligencia cuando decide creer la Biblia. Cuando decide creer ¿qué? Mire, hermano, no es conocer la Biblia, no es conocer la Biblia, es creer la Biblia. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Conoce usted la Biblia? En algunos casos sí, pero ahora, ¿cree usted la Biblia? ¿Cree la Biblia verdaderamente? Entonces, ¿por qué sigue en fornicación? ¿Cree la Biblia? ¿Cree la Biblia? Ya bajaron los amenes. ¿Cree la Biblia? Entonces, ¿por qué no se congrega? ¿Cree la Biblia? Entonces, ¿por qué no cambia su forma de hablar? Mire que esto no es de tener un mero conocimiento de Dios. La sabiduría y el entendimiento no hablan de tener un mero conocimiento de las cosas de Dios y de los asuntos de Dios, no. Habla de lo que yo veo en la Biblia y yo lo creo, y lo creo porque lo practico, porque la Biblia dice que la fe sin obras es. O sea, si yo lo creo, lo practico. Si yo no lo creo, pues no lo practico, así de sencillo. Si yo creo la palabra de Dios, verdaderamente voy a practicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Es un punto que vamos a ver en la próxima lección.
La incredulidad es pecado que desvía y hace caer. ¿La incredulidad es qué? Y el pecado es una. Exacto. ¿Por qué motivo o por qué causa alguien se desvía y cae? Versículo 16 de Proverbios. Vamos todos a Proverbios 16. Y ya voy a dar el ejemplo con el hermano Nelson para que se entretengan un poquito. Proverbios 16. Adquirir sabiduría e inteligencia es el equivalente a creer la palabra de Dios. Dice allí el versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces tenemos al hermano Nelson Patiño, ¿sí? El hermano Nelson Patiño tiene 613 requerimientos de Dios en su palabra, ¿sí? ¿Cuántos? No son solamente 10, aunque los 10 principales los podemos encontrar en Éxodo capítulo 23 en adelante, ¿sí? Pero el hermano Nelson tiene 613 requerimientos de Dios, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Es una desviación ante los requerimientos ¿de quién? De Dios. Y esta desviación significa una caída. Entonces, el hermano Nelson tiene la gran tarea de agradar a su Dios, no de ser perfecto, hermano. Nadie puede ser perfecto. Pero tiene la tarea de agradar ¿a quién? Si fue salvo. Si el hermano Nelson no ha sido salvo y muere, su alma va de camino al infierno. No hay nada que hacer. Recuerde, el pecado tiene que ser castigado. Si usted vino hoy por primera vez y no ha recibido a Cristo, no sabe a dónde iría su alma el día que muera, por favor, hoy reciba a Cristo. Porque si usted no recibe a Cristo y muere, va a ser castigado. Va a caer como cayó Satanás hasta lo más profundo del infierno, va a caer algún día. Pero si usted ya fue salvo, tiene la tarea de agradar al Señor. Entonces, el hermano tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Uno, creer la palabra de Dios. Si él cree la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con él? La va a obedecer, la va a practicar. Pero si él no cree la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No la va a practicar, no la va a creer, no la va a obedecer. Versículo 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Versículo 17, el camino de los rectos se aparta, ¿de dónde? Mire esta palabra, el camino de los quienes rectos, habla de una persona que su caminado o su línea es derecha, ¿sí? No hay desviaciones, no hay forma de apartarse a lo que es, de apartarse en pos de lo que es malo. Dice ayer el versículo 17, el camino de los rectos, el versículo 18, versículo 17, el camino de los rectos se aparta del mal. Entonces, él tiene la responsabilidad de creer lo que la palabra de Dios dice. Si el hermano Nelson, si quiere volteese un poquito, hermano, comienza a caminar en rectitud, como dice el versículo 17, dice la palabra de Dios que el camino de él se va a apartar ¿de qué? ¿Se va a apartar de qué? Muy bien. Y él va a andar bien con Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona decide apartarse de los principios de Dios y decide no creer la palabra de Dios? Va a comenzar o va a tender a irse ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el mal, hacia el pecado. Y el pecado es una desviación que significa una. Entonces, venga para acá, hermano. El hermano Nelson en el anterior ejemplo estaba bien con Dios, estaba congregando, estaba leyendo su Biblia, estaba orando, etcétera, etcétera. Pero el hermano Nelson de repente comenzó a no creer la palabra de Dios. Recuerden, no es saber, es creer que es diferente. Esa es la pregunta, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? El hermano Nelson, sí, él religiosamente decía, sí, yo conozco, yo creo, yo sé, yo llevo tantos años, yo sé los versículos, me sé los capítulos, quién escribió cada, bueno, etcétera. Pero el hermano Nelson no quiso practicar algún principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que él comenzó a caminar hacia lo malo. No que se está apartando de lo malo, sino que comenzó a caminar hacia ¿qué? Hacia lo malo. El Señor Jesucristo le reprochó, les regañó, les exhortó fuertemente a los discípulos su incredulidad. Dios siempre va a estar airado contra alguien que no cree su palabra. Y Proverbios 22:14 dice que aquella persona contra la cual Jehová Dios está airado
caerá en la boca de la mujer extraña, caerá en el pecado. ¿Por qué? Porque él decidió no creer la palabra de ¿quién? Por lo cual Dios no se complace en él. Y va a comenzar él mismo, no Dios, él mismo va a comenzar a ir caminando ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia la caída, hacia el pecado. Y fíjese, hermanos, que un pecado o una caída, usted puede verlo de algún joven de la iglesia, de algún hermano que se fue de la iglesia, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Fue algo que fue un proceso. Y comenzó con no creer la palabra de ¿quién? Es decir, el hermano Nelson comenzó a desviarse. Y va caminando. Y espera, ahí, tenga ahí. Va caminando, ya se quiere quebrantar el hermano ahí. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Fíjese que esta palabra de este versículo da la idea de que es como un auto, bueno, como un auto no, sino como un suicidio. Cuando usted decide, hermano, apartarse de lo recto, no creer la Biblia, es un suicidio que usted mismo está cometiendo. ¿Qué dice el versículo 17? Dice allí, la parte final, su vida guarda. O sea, si usted no hace lo que la Biblia dice, ¿usted está guardando su vida? No, está cometiendo un suicidio contra usted mismo. Está cometiendo un suicidio contra su familia, contra sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Y una caída, recuerde, no va a dejar un buen estado al final de la caída. Aquella persona que decide caminar en pos del pecado, en pos de no creer la Biblia, pronto va a caer. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Sí, pastor. Yo sé que tengo que congregarme, pero es que en este trabajo voy a ganar bien. Sí, pastor, yo sé que no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos, pero de igual manera la voy a ganar para Cristo. Sí, pastor, yo sé que tengo que dar mis diezmos y ofrendas, pero no me alcanza. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y esta soberbia en el mismo versículo se explica, dice allí, antes de la caída, la altivez de una actitud en la cual usted no depende de nadie. Una actitud en la cual usted lo sabe todo. Una actitud donde no se le puede decir nada porque ya está bravo, ya está regañado. No, una actitud en la cual usted puede ser un soberbio, que es el equivalente a la caída, dice allí, a la altivez de espíritu. Cuando una persona es altiva y es soberbia, la palabra de Dios dice ahí, como lo hemos trazado, comienza a desviarse hacia la caída. ¿Qué pasa? Voltéese, hermano. ¿Qué pasa? Voltéese. Dele la espalda ya al vacío. Tranquilo. El hermano ya sabe que si lo empujo, ahí quedó. Hasta puede quedar inválido, ¿sí? Antes de que, volvámoslo a decir, Proverbios 16, ¿qué? Antes y antes de la qué? ¿Sabe qué quiere hacer Satanás, hermano? Satanás le pone aquí la tentación, fue lo que hizo con Adán y Eva. Satanás le pone la atracción. Satanás quiere que el mundo lo jale. Satanás quiere que las malas amistades le jalen, porque él sabe que cuando usted esté aquí, usted va a estar destruido. Usted va a estar derrotado, es lo que la palabra de Dios enseña. Si yo empujo al hermano Nelson, él va a quedar con la cara rota. Usted como lo ve lindo, ya no volverá a ser así, todo simpático. No, se va a caer, hermano. Y es lo que la palabra de Dios enseña. El pecado es una desviación. Él tenía la oportunidad de seguir el camino derecho de Dios, sí, pero lamentablemente él decidió no creer la palabra de Dios por ser un soberbio y comenzó a desviarse, hasta que llegó al punto de caerse, hermano, y destruirse. Por eso la palabra de Dios dice allí, versículo 18, dice el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero fíjese, mejor es humillar el espíritu con los humildes.
Dice allí, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos o botines, se podría traducir ahí, botines con los soberbios. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios dice y advierte que usted tiene que, leámoslo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido, de pronto por algunos no, pero es una advertencia, hermano, para que usted guarde su vida. Primera de Pedro 5:8, y dice allí la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿a quién? Devorar. Apocalipsis 12:14 dice que con él arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó, las hizo caer. Apocalipsis 12:14. ¿Sabe, querido hermano? El pecado, lo que Satanás quiere a través del mundo, amistades, a través de el sexo, las drogas, la pornografía, la televisión, lo que el Satanás quiere es que usted se desvíe en pos de lo que es correcto y que usted caiga al fin y al cabo. Un poco de descuido, queridos hermanos, un poco de descuido hizo caer a Adán y a Eva en Génesis 3:11. Un poco de descuido hizo caer a Caín, matando a Abel, su hermano, en Génesis 4:8. Un poco de descuido hizo caer a Noé en embriaguez, Génesis 9:21. Un poco de descuido hizo caer a Lot en incesto con sus hijas, Génesis 19:36. Un poco de descuido hizo caer a Moisés en ira tanto que quebró las piedras de Dios, los 10 mandamientos, Éxodo 32:19. Un poco de descuido hizo caer a Balaam en avaricia, por lo cual hizo un mal contra el pueblo de Dios en Números 22:17. Un poco de descuido hizo caer a Acán en codicia en Josué 7:20. Y lo podríamos mirar por toda la Biblia. Un poco de descuido hace caer hasta el más fuerte. ¿Recuerda quién era Sansón? Fuerte, fuerte, hermano. Podría alzar al hermano Nelson con un dedo, yo creo. Era fuerte. ¿Pero de qué le sirvió esto? De nada. ¿Por qué? Porque él se desvió hasta tal punto que lamentablemente cayó y destruyó su vida. Por eso la advertencia de Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Cada cosa en su casa, cada cosa en su hogar en la cual usted le esté dando un poquito de lugar al diablo, sepa que por ahí usted puede comenzar a desviarse para caer. Entonces, ¿por qué cae? ¿Por qué cae una persona? Por simplemente soberbia. ¿No creyó la palabra de quién? De Dios. ¿Qué es una desviación ante los requerimientos de Dios? Es una caída, punto número 1. Punto número 2, ¿por qué una persona cae? Simplemente porque decide no creer la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, hermanos? Lo que quiero enseñar y con lo que quiero concluir. ¿Cómo podemos hacer nosotros para no caer? ¿Quiere usted caer? ¿Quiere usted destruir su vida? ¿Quiere usted destruir su familia? Creo que nadie querría eso. Nadie querría eso. Usted pregúntele a un drogadicto, si quiere hable con él. Se arrepiente toda la vida de haber caído en eso. Se arrepiente. He hablado con algunos que se les intenta predicar el evangelio y ellos dicen, yo me arrepiento cada momento, ¿se acuerdan de la primera vez que probé el bazuco? La primera vez que probé la marihuana. Se arrepienten, hermano. ¿Cómo usted y yo podemos hacer para no caer y para no ser destruidos? Proverbios 16:19 es el texto que estamos estudiando. Proverbios 16:19. Esto es una enseñanza, hermano, para que usted tenga en cuenta que hay una forma en la cual nosotros no podemos caer, ¿sí? O sea, no podemos, no deberíamos, siguiendo los principios de Dios, tener la oportunidad para caer. Entonces dice allí, mejor es humillar el espíritu, Proverbios 16:19, con los humildes. Cada vez que se abra la palabra de Dios, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Sí lo leyó o no lo leyó, hermano? Cada vez que se abra la palabra de Dios, ¿cuál va a ser su actitud, hermano? Como, yo ya lo sé todo. Pero es que el pastor la tiene contra mí.
¿Esa va a ser su actitud? Le espera una caída. Pero si usted es humilde, Dios le va a bendecir. Isaías 66:2 lo dice, hermano. Mire este precioso texto, Isaías 66:2, hermano. Ya le enseño cómo puede hacer para no caer. Mi mano hizo todas estas cosas, Isaías 66:2. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, y otra vez, y humilde de espíritu, fíjese, y que tiembla a mi palabra. No una persona soberbia que ya lo sabe todo, no, una persona que tiembla, que sabe que si hay un versículo que está hablando de su pecado, tiembla, porque sabe que las consecuencias no son buenas. Que si hay una persona que está mal con Dios, tiembla, porque la Biblia demanda que debemos estar bien con Dios. Aquella persona que tiembla a su palabra es aquella persona que definitivamente Dios le va a guardar de la caída. Abramos nuestras Biblias para ir concluyendo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Hermano Nelson, siga a su puesto inicial, pero aquí. A su puesto inicial, no al puesto allá sentado, sino aquí, hermano, que aún no se ha acabado el castigo. 2 Timoteo 3, 16, ¿lo tiene? Con un fuerte amén. Un fuerte amén, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces está el hermano Nelson, ¿cierto que sí? Ya vamos a hacer otro ejemplo. No va a caer el hermano, no va a caer, Dios lo va a guardar, ¿sí? Pero ¿por qué no va a caer? Aquel que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Entonces dice allí el versículo 16 de 2 Timoteo, dice que es útil la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios le va a limpiar. La palabra de Dios le va a ayudar. La palabra de Dios le va a decir qué decisión tomar. Nadie dice amén. Pero bueno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios mismo está hablando a través de su palabra. Y útil para enseñar. ¿Cuál es la primera? Para enseñar. Y este versículo usted se lo puede aprender de la siguiente manera. Primero, enseñar. ¿Primero qué? Es la palabra didascalia, de donde nace enseñar principios o fundamentos para que una persona ande por el camino derecho, recto. ¿Sí recuerda de Proverbios 16? Rectos. Entonces, el hermano Nelson va a ser, si quiere hágase más para acá, hermano, va a ser enseñado con la palabra de Dios. ¿Va a ser qué? Enseñado. ¿Sabe que tiene que congregarse, hermano? Amén. ¿Sabe que tiene que orar? Sí, Señor. ¿Sabe que tiene que amar a su esposa? Amén. Bueno, él lo sabe, ¿cierto? Pero entonces él ya decidió creerlo, o sea, está siendo enseñado para que ande por el camino recto. Entonces él comienza a caminar su vida cristiana. Está siendo enseñado, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Está siendo enseñado, va derecho. Pero espere, ahí llega un punto que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, pero para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es la palabra elencos, que es poner a prueba o hacer sentir pecador. Entonces, el hermano creía que tenía que congregarse, ¿sí? Creía que tenía que orar, cree eso, ¿sí? Pero lamentablemente por algún motivo el hermano comenzó a desviarse. Entonces le habló feo a la esposa. Ay, Señor. Va hacia la caída, ¿sí ve? Dejó de congregarse, dejó de orar. Ay, bueno, ya. Bueno, pero ahí quedó, ¿listo? No lo vamos a despeñar, no lo vamos a maltratar ni a quebrantar. Entonces, el primero es enseñar, ¿cierto que sí? Pero el segundo es redarguir. O sea, cuando yo me voy a caer, la palabra de Dios dice que es útil para a él hacerle sentir pecador. ¿Hacerle sentir qué? Pecador. Entonces, hermano, usted no está bien con Dios. Hermano, usted le habló feo a su esposa. Hermano, usted no se congregó. Hermano, usted no oró. ¿Sí ve? Y él se siente pecador. Pero como él cree la palabra de Dios, él va a tomar una decisión. Dice allí la Biblia, que es útil para enseñar, va derecho. Redarguir cuando comienza a desviarse. Recuerde que el pecado es desviación y eso significa una caída. Dice, cuando comienza a desviarse, pero es útil para corregir. ¿Para qué? Corregir. Entonces el hermano creyó, sí, hermano, estoy mal con Dios. Sí, hermano, le hablé mal a mi esposa. Sí, hermano, no hice las cosas bien delante de Dios. ¿Útil para? Muy bien. ¿Útil para? ¿Pero útil para? ¿Útil para? ¿Y útil para? Antes lo volvemos al camino. ¿Sí ve? Ahí va el hermano Nelson, obediente.
No, pero no, volvemos a meternos al camino hace un poquitico, eso ahí, quédese ahí. Pero la última palabra, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en... Entonces, el hermano Nelson le falló a Dios, sí, casi cae. El hermano Nelson maltrató a su esposa, bueno, no, voy a cambiar de ejemplo porque es capaz. Pero el hermano Nelson no se congregó, no oró, etcétera, ¿sí? Pero dice la Biblia que cuando él es corregido, la palabra de Dios es útil para instruir, que es una semejanza o una palabra igual a enseñar. Hermano, ¿cómo hago para no caer? ¿Cómo hago para no caer? Sencillo, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. Entonces siga caminando hacia allá, hermano. Siga. Siéntese acá. Y ahí Dios lo arrebató y se lo llevó al cielo. ¿Por qué es importante creer y practicar la palabra de Dios? Porque esta es la que nos va a guardar de no caer. ¿De no qué? ¿Quiere usted caer, hermano? Sencillamente ignore la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quiere usted caer? Sencillamente no le ponga atención, duermas en los cultos. Pero si usted quiere, hermano, guardar su vida y agradar a Dios, ¿qué tiene que hacer con la palabra de Dios? Aquel que tiembla a mi palabra. Creerla, practicarla. Entonces, para concluir, hermanos, decimos que el pecado es una desviación ante los requerimientos de ¿quién? Que es el equivalente a una caída. ¿Por qué causa alguien cae? Sencillamente porque no cree la palabra de ¿quién? De Dios. Pero en última instancia, ¿cómo podemos hacer nosotros para no caer? Creyendo la palabra de ¿quién? Mano, pídale al Señor en esta mañana que le guarde. Que le guarde. Señor, yo no quiero caer. Dígale ahí al Señor. Dígale, hermano. No sea orgulloso. Dígale, Señor, yo no quiero caer. Mi vida es constante caída, es constante pecado. No sé qué hacer, hermano, me estoy desviando. Le estoy mandando textos a una mujer que no debo. Estoy cogiendo el dinero que no me corresponde. Estoy haciendo negocios indebidos. Dígale al Señor que le guarde de la caída fatal. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor, en el cual tú nos hablaste, Señor. Guárdanos a nosotros de caer, Señor, de destruir nuestras vidas. Por favor, guárdanos, manténnos, como dice tu palabra, puros y irreprensibles para la venida tuya, Señor. Y te pido que si aquí hay alguien, Señor, que se está desviando, que tiene una pronta caída fuerte, Señor, que tú le ayudes para que él pueda ser redarguido, corregido e instruido en justicia, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda conocerte más y más, amarte más y más, Señor. Y permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda santificar sus vidas. Agradarte a ti, Señor, eso es lo que queremos. Guárdanos a nosotros del pecado y de la maldad, Señor. Y te pido que nos sigas hablando a través de tu palabra. Bendice el resto del culto en el nombre de Cristo. Amén y amén.